La sesión. Vale. Listo. Listo, ahora sí, comienzo el timer. Bueno, seguimos aprendiendo sobre Deneb y Vega Lite. Mi nombre es José Rafael Escalante. Yo sigo después de esta tremenda sesión que nos presentó Iván Arriba sobre lo que es Deneb como lenguaje declarativo para crear gráficos desde cero, línea por línea. Esto es código puro, pero se puede lograr un nivel de personalización extremadamente elevado. Esto es algo muy nuevo para nosotros, tiene poco menos de un año. Así que estamos en los comienzos y que pues se vislumbra que viene algo bastante interesante. Este es el nombre de la sesión, potencia de personalización visual, Deneb y Vega Lite. Yo soy José Rafael Escalante, consultor y formador en inteligencia empresarial basado principalmente para plataformas de Microsoft utilizando Power BI. Estas son las redes sociales, la página web. Todo lo que les voy a presentar ahorita ya ha sido explicado previamente desde el mes de noviembre del año 2021. Todos los demos están en el canal de YouTube, en la página web, en el blog de Sentido Analítica están las plantillas de algunos de ellos para que simplemente ustedes vayan a la página web, la copien, sustituyan valores y automáticamente comiencen a trabajar. No necesitan obligatoriamente tener que aprender el código para comenzar a utilizarlo. Esta es la página de LinkedIn, el correo si quieren alguna sugerencia o una imagen, como estamos aprendiendo sobre Deneb, pues a veces me han enviado algunas imágenes que pueden ser interesantes replicarlas, ¿no?, en escenarios de este tipo de lenguaje. Le damos las gracias a los patrocinadores de este Global Power Platform Bootcamp Madrid 2022, Ana María Bisbé, José Luis Cano, Cintia, muchísimas gracias, Ambi y Nexa Step. Estamos así como los minions ahí, todos felices. Gracias por hacer posible esto y compartir, más que todo divulgar lo que estamos aprendiendo, porque esto es algo nuevo, al menos para mí y para Iván, esto es algo de menos de quizás 4 meses en adelante, no es mucho tiempo que tenemos estudiando y presentando demos o los hallazgos. Lo que les voy a presentar en esta agenda el día de hoy es el título, Potencia de Personalización Visual, Deneb y Vega Lite. El metamensaje, lo que quiero que al menos ustedes se lleven de esta sesión es que puedan identificar escenarios de uso, en qué momento es apremiante utilizar Deneb para poder superar los límites visuales de Power BI. Eso es la parte clave, el metamensaje. Primero les presento el autor de Deneb y algunos exponentes, la gramática de gráficos, algo brevemente sobre qué significa esto para nosotros por esta manera diferente de crear visualizaciones, ubicación espacial de los lenguajes para saber dónde está ubicado Vega Lite, dónde está ubicado Vega, para uno más o menos cuando empiece a investigar saber a qué atenerse, qué consecuencias tiene un lenguaje declarativo. Principales características, esto es algo muy por encima, ya Iván y nos pusimos de acuerdo y fuimos decantando parte del contenido para no repetirlo. Y por último, que es la parte gruesa, casos de estudio que son al fin y al cabo desarrollos, porque comencé en noviembre a estudiar en esto y ya para el mes de febrero ya algunos de los que les voy a enseñar con ligeros cambios ya están en producción, es decir, ya los tengo corriendo en modelos analíticos. Nos vamos a dedicar los 75%, 30 minutos en eso. Esta parte previa 10 minutos y la otra 30. Así que comencemos con los autores, fíjense. Este es el autor de Deneb, él es Daniel Marshpatrick, él es el mismo autor, quizás hayan o conozcan otros objetos visuales de él, HTML Content, Small Multiples, Line Chart, Violin Plot para distribución estadística y Deneb, que por sí solo permite crear N cantidad de gráficos, es decir, el impacto que tiene Deneb, al igual que Charticulator, es muy elevado. En este caso, Deneb se puede catalogar por algo que requiere de código, en cambio Charticulator no. Pero Deneb adopta, como lo veremos más adelante, múltiples formas. De la misma forma, también tenemos a Kerry Kolosko. Ella, si ustedes descargan el archivo .pbs de Deneb, el de ejemplos, van a ver lo que está a la parte izquierda, que justamente Iván ahorita también lo estaba comentando. El blog de Kerry es espectacular también, tiene toda una serie de plantillas gratuitas, tienen paso a paso, igual que Iván. Ya tiene más tiempo que nosotros, tiene ya creo que desde mediados de junio del año pasado presentando sus creaciones, así que esa es la página web de ella. Recomiendo que la tengan en favoritos si se quiere meter en este mundo
sobre Deneb, al igual que el de Daniel Marshpatrick. Y por último, justamente Iván, que nos acaba de presentar este tipo de gráfico que tiene 3 capas o 4 capas, en el cual nos estaba presentando el análisis de Netflix, pero a su vez ya Iván nos había compartido en su blog de Vandalytic gráficos a medida con Deneb, que precisamente lo presentó ahorita por encima en las imágenes, pero también cómo se configuran los tooltips. Así que les recomiendo que vayan a la página web de Vandalytic y entren en la parte sobre Deneb, que ya veremos más adelante, como él nos comentó, que va a agregar el contenido que nos ha presentado el día de hoy. Así que tenemos el autor, hay más autores, hay más personas que también están agregando contenido, pero para reducirlo al menos los que estamos ahorita, tanto inglés, en español, y esperemos que también en otros idiomas, están compartiendo sobre Deneb. La gramática de gráficos, como les dije, esto tiene un marco conceptual, un marco teórico. Crear un gráfico desde cero no es simplemente un código en el aspecto de pensar de que puede ir cualquier cosa por encima de otra. Tiene cierta parte y Vega Light asume lo que el autor ya para el año 99 presentaba en la gramática de gráficos de Leland Wilkinson. Esto es lo mismo, el mismo enfoque de desarrollo que tiene, por ejemplo, en R, ggplot2. De hecho, ggplot hace referencia a Grammar of Graphics, es decir, la gramática de gráficos desplegada en un plot. Cuando se habla de gramática de gráficos, como lo ven ustedes en pantalla, tenemos una serie de etapas. Es decir, tenemos de abajo hacia arriba o de morado púrpura hacia rojo los datos que se van a desplegar en las variables, las escalas en el cual esas variables van a ser desplegadas, es decir, cuáles son las escalas tanto en abscisas como en ordenadas, o X o Y, las formas que van a ser representadas, que es lo que nos estaba presentando Iván justamente, las filas o las partes subsecuentes de esos datos que van a conformar el gráfico, los modelos estadísticos o las agrupaciones que van a ser utilizados. Esto no en todos es necesario, esto es algo opcional, el espacio en donde se va a desplegar y las descripciones o temas. En sí, palabras más, palabras menos, tanto Vega como Vega Lite que se pueden renderizar, se pueden visualizar, se basan en lo que el autor Leland Wilkinson presentó hace más de 2 décadas. Recientemente falleció lamentablemente, pero dejó una marca importantísima en todo lo que es una estructura, una manera en cómo uno mentalmente empieza a desarrollar algo por etapas. De la misma forma, como les hablaba de una parte de ubicación espacial, Vega Lite está en la parte superior derecha, gramática de gráficos interactivo. Vega Lite trabaja y utiliza lo que se había creado previamente con un lenguaje Vega de menor nivel. Mayor nivel o menor nivel quiere decir de que a mayor nivel las sintaxis van a ser más cortas. A menor nivel, por ejemplo, como Vega, que está en el medio, lo mismo que haces en Vega Lite es mucho más verboso, pero a su vez tienes una mayor capacidad de personalizar algo que en Vega Lite quizás ni siquiera se pueda lograr. Y por debajo de Vega, que también Vega utiliza lo que hace más de 10 años se crea en D3, Data Driven Documents, también forma parte de lo que esta concatenación, pudiésemos decir, nos permite ya traerlos a Power BI. Las principales características, vamos a ver las mejores, al menos las más interesantes, al menos de inicio. Ya Iván también nos presentó muchas de ellas, pero esto permite la renderización de tooltips o información sobre herramientas, si no me equivoco. Interactividad y respuesta con cross-filtering o la dirección de filtro cruzado. Si presiono en un gráfico, el otro en consecuencia reacciona. También renderiza en URLs públicas. Si tienes un dataset que creas un gráfico en Vega Lite o en Vega, puede ser utilizado, en este caso, en una URL pública y se va a renderizar, a excepción, por ejemplo, de R o Python, en el cual no es posible. Responde a menús contextuales. Si presionas clic derecho, vas a poder ver las características que nosotros en Power BI estamos acostumbrados. Soporta páginas de obtención de detalles o drill-through. Clic derecho y te vas a una página de detalles oculta, normalmente se ocultan, o con clic derecho con un botón adicional se activa. Esto es algo muy diferenciador que en R o en Python no se puede hacer. De la misma forma no requieren, como Iván nos comentó, de paquetes adicionales para poder ser renderizados. Todo se encuentra en el gráfico tal cual como lo vimos anteriormente. Los tiempos de respuesta también son superiores porque no necesitas utilizar Python ni R ni un IDE en específico. Ya todo está en el mismo objeto visual y en consecuencia se espera, esto es entre comillas porque hay casos de casos, a medida de que un gráfico puede ser más complejo, puede demorar un par de segundos adicionales,
pero lo normal es que sea más rápido que en comparación de un mismo gráfico o condiciones similares tanto en R como Python. También, y esto es interesante, es que el servicio de Power BI no requiere tampoco de paquetes adicionales porque todo está en el objeto visual. A veces trabajamos en Power BI Desktop, creamos algo en ggplot2, utilizamos unas librerías, cuando lo subimos al servicio no renderiza, porque no hay una equivalencia uno a uno entre lo que el servicio de Power BI corre contra nuestro IDE dentro de forma local. Así que eso tampoco ocurre. Y por último, y en verde, porque es lo que voy a presentar ahorita, se pueden crear plantillas. Esto es un espectáculo porque para aprender no necesitamos conocer estrictamente sobre todo el código, sino que buscamos en Internet una plantilla, la copiamos, la guardamos en un JSON y la importamos en el gráfico. Así que eso es hasta ahora todo lo que le tengo por acá. Vámonos a la primera parte. ¿Están viendo mi pantalla? Disculpa, Cintia, para estar, no sé muy bien si me están viendo. Sí, la vemos. Ok, perfecto. Todo Esta perfecto. es la primera. Ok, gracias. Este es el intro y esto lo escribí ahorita en la mañana porque a veces uno se le olvida lo que uno hace con visualización de datos. Fíjense. Un gráfico por sí mismo, todo lo que ha presentado Iván y lo que yo les voy a presentar, no corresponde solamente a la representación física de él, per se. Es una manera en cómo organizacionalmente nos comunicamos. Eso, como tal, es físico, es un gráfico, lo que lo vemos con nuestros ojos, pero es la manera en cómo el mundo de las organizaciones normalmente nos comunicamos. Y en la parte inferior que aparece un gráfico genera o representa de forma intangible una comunicación que puede ser abstracto en base a lo que cada uno de nosotros interprete o esté viendo sobre conocimientos, capacidad cognitiva, todo lo que implica ver algo que puede ser diametralmente opuesto en distintas personas. Eso impacta en el discernimiento de cada uno de nosotros, crea una decisión o ejecuta una decisión que al final se ve impactado sobre una decisión humana. Y eso tiene consecuencias. Por eso es que un gráfico como tal, al menos yo no lo veo como algo netamente físico. Eso es la manera en cómo una compañía, una ONG, un departamento de algún ente gubernamental, imagínense que trabajen, por ejemplo, con farmacéuticas o compañías en el mundo de la salud. Un gráfico impacta en la toma de decisiones y en miles o millones de seres humanos. Así que esto es algo que al menos para mí es bastante importante y no lo veo como un gráfico, lo veo como algo que es una comunicación más allá de lo que es verbal. Así que ahora sí comenzamos con esta parte y tiene que ver con importar plantilla. Tal y como nos presentó anteriormente Iván, para importar una plantilla, voy a omitir aquí la parte de cómo se utiliza el gráfico, es que cada tipo de plantilla puede que les requiera algún tipo de elemento, sea una columna de valor categórico o continua. Por ejemplo, la plantilla que voy a utilizar ahorita está en la página web, de todas formas, ya esto lo pueden empezar a utilizar desde ahorita. Me pide un campo de fecha y una columna o medida, porque Deneb renderiza medidas en DATS o columnas que se encuentren ya como medida implícita en el modelo. Le vamos a dar a clic aquí, puntos suspensivos en editar. Le voy a dar clic acá. Tengo una duda, no sé si se vean estos garabatos aquí, en lo que está en el recuadro de color rojo. Clic aquí en importar plantilla. Selecciono el JSON. El JSON es el documento de texto que en Internet van a empezar a aparecer como si fuesen como un mercado de plantillas, ¿ok? Yo voy a importar una que yo creé la semana pasada, del episodio número 26. Le doy clic en abrir. Se presenta un escrito que el autor escribe. Selecciono fecha, selecciono usuarios, que son los campos que me requiere, que me pide. Le doy crear y ¡boom! Automáticamente. Ya eso es todo. Tienes acceso a toda la documentación, es decir, a todo el código utilizado para que ese gráfico funcione. Esto es una de las cosas que más me gustan porque no, vuelvo y repito, no necesitamos tener que aprender todo un código abstracto para acceder a lo que otras personas en otras partes del mundo ya van creando, ¿ok? Por ejemplo, esa misma plantilla es esta que ustedes están viendo en la parte posterior, que viene siendo esta en otra versión, que viene siendo esta en otra versión, pero en un gráfico de líneas. Las plantillas se pueden modificar. Por ejemplo, si yo quiero modificar ese color rojo, que es un recuadro de color rojo, y digamos que lo quiero en color azul, pues lo único que tengo que hacer es que aquí, en vez de que esté en rojo en este código, lo quiero en azul, por ejemplo. Entonces yo comienzo a modificar el código y a hacer pruebas. Eso es una de las bellezas que tiene esto.
Seguimos con una serie de ejemplos, como les comenté, comenzaron como casos de estudio, pero ya forman parte de desarrollos. Este es uno de ellos, gastos versus presupuestos. Los gráficos de Deneb activan y funcionan bajo lo que se conoce como el cross-filtering o la dirección de filtro cruzado. En ambas direcciones uno tiene que configurarlo, es importante. Esto no es algo de automático. De hecho, para la versión 1.2 que viene próximamente, también el cross-highlighting, viene también el highlighting o el resaltado, viene con otra nueva configuración. Esto que ustedes están viendo son 4 marks o 4 gráficos de barra que están uno solapados encima de otros. El mismo concepto que Iván estaba explicándoles, esto lo aplica. Todo gráfico complejo en Deneb utiliza un layering, una capa. Pueden verlo como un sándwich en el cual esto que está en color oscuro, lo voy a colocar aquí en rojo, ese es mi gasto. Lo que voy a colocar aquí en azul o que se encuentre en gris es mi presupuesto. Luego tengo aquí en verde, si gasté menos del presupuesto se va a colocar en verde y voy a repetir aquí el rojo. Si me paso, se va a colocar en rojo. Para poder crear este tipo de visualización, uno tiene que empezar a separar, o al menos la forma más fácil que yo he visto para poder explicarlo es esta. Primero comienzo en la parte superior izquierda con un formato condicional en el que le digo de que si gastaste menos de lo presupuestado, te colocas en verde. De lo contrario, en el paso número 2, quiero que si gastaste más de lo presupuestado, te coloques en rojo. En el paso número 3 tengo el presupuesto tal cual por mes. Luego tengo una etiqueta. Una etiqueta es una forma. Normalmente uno no piensa que una etiqueta es una forma, pero en Deneb las etiquetas son marks, son formas como tal. Luego tengo las etiquetas con los gastos. Fíjense que este mark yo lo agrupé. Claro, se puede simplificar, ¿no? Pero en este caso lo agrupé en uno solo. Y ya al final tenemos la agrupación en un layer, en una parte en el cual podemos ver todo el gráfico. Y de la misma forma, como nos comentó Iván, el orden de precedencia, en qué parte del código usted va a colocar el paso número 1, el paso número 2, es importante porque presten mucha atención aquí en la parte inferior derecha, lo que estoy colocando de color rojo. Si yo presiono o coloco el paso número 1 o 2 de último, esto es lo que se vería. Quiere decir de que si existe una importancia sobre el código cuando yo comienzo a como yo finalizo. No puedo colocar lo que yo quiero visualmente de primero, de último en este caso. Así que esa parte hay que cambiar, es un concepto diferente de pensar porque uno normalmente no piensa en crear gráficos, pero aquí es paso por paso. Fíjense que aquí rápidamente el código del primer paso es bastante corto, pero esto se va concatenando. En pocas palabras, esto vendría siendo esa parte. Lo anterior y lo posterior no es necesario replicarlo, pero viene ese, después viene otro, hasta que la sintaxis empieza a crecer. Algo que no sé, al menos en estos 5 años que yo tengo trabajando con Power BI, yo no he visto un diseño como el que les voy a presentar ahorita. Normalmente cuando se trabaja con diseños para personas en condiciones o que tengan alguna deficiencia para ver todo el espectro de colores o daltonismo, la documentación, todas las recomendaciones transversales en software de visualización de datos nos dicen que utilicemos colores que, en consecuencia, si una persona no puede ver correctamente, es decir, no distingue entre el rojo o lo ve, mejor dicho, de una manera diferente, en una organización normalmente se ven en grandes compañías, esto no se debe de utilizar, tienes que cambiar el color. Y eso uno lo hace, uno empieza a probar con otras alternativas, pero hay compañías que les gusta mucho el semáforo. Así que uno puede utilizar un switch, una versión con un color en verde, rojo o amarillos clásicos, otra con colores con seguridad para los efectos de daltonismo, pero con Deneb podemos decolorar, quitarle por completo el color. Y por favor no se malinterprete, no estoy diciendo que no utilicemos color, sino que tenemos como que una segunda vía más allá de utilizar colores seguros para daltonismo, porque Deneb incorpora algo que no existe tampoco en Power BI, que son los patrones de relleno. Si yo tengo el rojo, yo lo sustituyo y lo codifico por algo que tenga unas líneas en diagonal. Deneb permite crear patrones de relleno en diagonal, en horizontal, en vertical y en punticos. Y lo que está en verde, yo lo modifico en negro y todo lo demás le quito el color, el presupuesto lo dejo en gris y el gasto como tal lo dejo en blanco. Quiere decir de que yo puedo decolorar y algo que estaba originalmente de esta forma,
Yo con un clic, evidentemente, esto es cuestión de diseño, de estrategia de consumo, una serie de variables humanas, uno consume esto de una forma diferente. Escala color y diferente en escalas de grises y patrones de relleno, que a su vez también podemos utilizar formas que distingan, como lo ven en la parte izquierda, en este cuadro, aquí, para poder ver entonces un gráfico de una manera diferente. Esto tiene que ver con el ser inclusivo en la parte de diseño. Solamente el color es un atributo, una parte mínima de la parte de inclusividad. No profundizo mucho en esa área, solamente he tocado la parte de color. Como les comenté, si uno presiona clic derecho, uno puede ver un gráfico como una tabla. Eso es la belleza que tiene esto, que es bastante interactivo a la manera en como nosotros trabajamos normalmente. Podemos ver los datos. Aquí hay algo interesante y es que, fíjense en esto, este gráfico tiene algo que normalmente uno no puede hacer en Power BI, y es que esto tiene un escrito de forma arbitraria, de forma horizontal, de esos porcentajes. Si nosotros quisiésemos en Power BI colocar un texto arbitrario y decir, eso va a estar en esa altura y va a ser el porcentaje de lo que las barras acumulativas, que viene siendo el gasto acumulado, y el presupuesto es lo que se ve detrás. Lo que pasa es que el presupuesto aquí se ve muy ligero, es decir, el presupuesto es la barra que está en blanco, pero es ligeramente más ancha de lo que está en patrón. Nosotros no podríamos hacer esto en Power BI, porque en Power BI, al momento de tú colocar el porcentaje, automáticamente va a generar una nueva serie. Es decir, tendrías como una nueva columna de porcentaje. Esto en Deneb le dice, a mí no me importa, yo voy a agregar las etiquetas a donde y como yo quiera. Por eso es que se habla de que son escenarios de sustitución. También tenemos, por ejemplo, mapas de calor con Faceit. Faceit es un trellis o un Small Múltiples para nosotros en Power BI. Los mapas de calor en Power BI son, no vamos a decir malos, pero es que les falta mucho todavía para poder utilizarlos de una forma en que uno pueda sacarle la potencia a esto. En cambio, en Deneb existen los cuadritos. Esos cuadritos es un mark que se conoce como square o un recuadro. Cada cuadrito, en este caso, para que nos ubiquemos espacialmente, en el eje de las ordenadas o Y, tenemos los meses. En las abscisas o X, tenemos los días del mes. Y esos 4 almacenes es norte, sur, este y oeste. Y automáticamente estamos viendo 4 almacenes de una compañía. Estamos viendo stock, por ejemplo. Y las cantidades a la derecha en la leyenda es que mientras más amarillo, más cantidad tiene en cada uno de esos almacenes. Quiere decir que uno puede ver de una forma individual un gráfico, pero también uno puede verlo automáticamente con un Small Múltiples, un trellis, o la capacidad de, a partir de un valor categórico, separar por completo todos los elementos. Pero no solo eso, sino que los mapas de calor nos permiten ver variedad de colores que son una belleza, porque en realidad es muy bonito las esquemáticas de color y la capacidad que se puede utilizar a nivel de colores en Vega Lite. Esto es todo un mundo. Solamente colorear en Vega Lite es como para ponerse a estudiar y seguir profundizando. Así que estos son ejemplos. Dense cuenta de que cada uno nos permite ver los datos de una manera diferente. Normalmente un mapa de calor no se ve solamente de esta forma. Uno también trata de utilizar, es decir, este gráfico se puede seguir mejorando, colocar totales en sus extremos, colocar otros KPIs, pero es bastante práctico. Y rápidamente, para que ustedes vean algo que siempre me llamó la atención de la parte de los colores, es que hay color en este, por ejemplo, este se llama plasma, lo pueden ver en la documentación de Vega Lite. Las cantidades son, mientras más morado, es mayor cantidad, pero aquí yo tengo el reverse, que es una propiedad que está acá, aquí, una propiedad, yo la tengo en verdadero. Si yo cambio la propiedad de verdadero a falso, entonces ya el morado es al revés. Mientras el morado está la menor cantidad de stock, de cantidad de productos físicos o de servicios, de repente cuando esté más amarillo sería lo contrario. Es decir, uno puede modificar esto a un nivel muy elevado. Lo que pasa es que hay que leer bastante, puede ser un poquito denso, pero poco a poco, como todo, uno va avanzando. Ya para ir cerrando, nos quedan como 15 minutos. Promedio móvil con banda de error. Esto es muy interesante porque aquí uno comienza a ver las diferencias entre cómo Power BI nos permite, por ejemplo, aquí a la izquierda en azul, un gráfico de líneas. El promedio móvil es el suavizado que ustedes están viendo en esa línea que está suavizado. Se le llama promedio móvil porque cada punto de esa línea es el promedio de n cantidad de días hacia atrás.
y el valor como tal y como viene, puede ser representado o se representa de lo que estoy colocando aquí de color, vamos a colocar anaranjado, que son estas líneas con esos picos muy elevados. Eso viene siendo el dato como viene. Y lo que estoy colocando en esas líneas que se ven entre el valor 20 y 40 es unas medidas de posición estadística, Q1 y Q3, o percentil 25, percentil 75, o un rango intercuartílico con una mediana. Esto puede ser muy interesante a nivel de producción y claro, uno lo ve así pues en Power BI y no se ve mal, de verdad no se ve mal, pero no me permite lo que la banda de error de forma automática, es decir, yo veo esto y automáticamente la banda de error focaliza mi atención sobre lo que yo quiero ver. En este caso, una banda de error agrupa prácticamente la mitad de la distribución de esos datos. Y de la misma forma, yo estoy sustituyendo los puntos o las líneas crudas por una serie de puntos, que lo hace mucho más suave para entenderlo. Yo coloco el cursor y yo puedo ver el valor. Esto se sigue profundizando. Y lo que ustedes están allí viendo, tal y como les presentó anteriormente Iván, que vuelvo a repetir, esto es un layer, esto es una capa, esto es un sándwich, al fin y al cabo. Y ese layer lo que tiene es un mark, que es el error band, mejor dicho. El error bar es otra cosa, que está configurado como IQR, el rango intercuartílico. También lo puedo modificar por CI, se darán cuenta de que baja su extensión porque es otra forma de representar datos estadísticamente. Ese está primero porque está detrás, lo que está de azul. Luego vienen los puntos de segundo y de último viene la línea de tercero. Si yo coloco la línea de primero, no se vería porque el rango intercuartílico lo solaparía. Así que es importante el orden de precedencia. ¿Cómo vas a colocar cada gráfico en el texto, en la sintaxis, en el Visual Editor de Deneb? Este es interesante, este es el más reciente, esto es interactividad. Deneb no solamente nos permite visualizar de una manera diferente, o vamos a decir, un poco más personalizado, esa es la palabra correcta, lo que en Power BI puede verse a veces como que, oye, me falta esto, me gustaría que tuviese este tipo de comportamiento, y claro, tiene sus límites, ¿no? No es que podemos lograr todo, pero presten mucha atención en esto. El que ven a la izquierda es un gráfico de barras de Power BI, de toda la vida. Yo coloco el cursor y nada pasa. Si coloco el cursor y lo dejo, se activa el tooltip. Eso también es normal, es opcional si uno quiere activarlo o no. En este caso, pudiésemos activarle las etiquetas, desactivar el tooltip y hacerlo más rápido, no complicarnos tanto. Pero presten atención en el de la derecha, que es el que se crea con Deneb. Al colocar el cursor, estamos tocando como un piano. Se activa el borde de manera automática a partir del movimiento del cursor. Eso es una propiedad que se conoce como mouse over. También se activa el tooltip de forma automática y si presiono con control 1, 2, 3 y 4, cambia, transmuto, modifico el color de la barra. Esto también hace de que uno fije la vista automáticamente en una estrategia de consumo en el cual uno quiere que la gente le preste atención a uno. También, más allá del spotlight, que es esta característica con los puntos suspensivos que genera una opacidad por completo de todo lo que no esté en ese gráfico. Así que la interactividad en Deneb es bastante potente, se tiene que configurar, esto no es de forma automática y es línea por línea. Vuelvo y repito, es código, pero se puede ir mejorando rápidamente. Casi uno de los últimos, este es muy interesante porque la teselación de Voronoi, yo no conocía nada de esto, para mí esto es algo totalmente nuevo, lo conocí fue en noviembre apenas, hace 3 meses, y los gráficos de dispersión en Power BI, que es el que ven ustedes aquí a la izquierda, este es el gráfico de Power BI de dispersión, en el de la derecha, el de Deneb. Una de las principales diferencias en los gráficos de dispersión es que uno puede utilizar un promedio por la leyenda de forma individual. Por ejemplo, esto es el promedio de la zona 1 y de la zona 2. En cambio, este que voy a colocar aquí de verde, este es un promedio diferente a este. Claro, no le agregué las etiquetas, pero uno le puede agregar las etiquetas y colocar promedio tal. Eso no se puede hacer tampoco, por ejemplo, en Power BI, al menos para hoy, 18 de febrero del año 2022. Hay muchas cosas y todos estos demos tienen algo que no es posible lograrlos al menos de forma nativa. Tenemos que irnos a las alternativas del App Source, utilizar R, Python, algún objeto visual personalizado. Es decir, hay que ver por qué vía nos podemos ir. Pero además de esto, la teselación de Voronoi lo que hace es lo siguiente. Presten atención en esto porque es interesante. Yo le voy a dar clic aquí.
justamente en este recuadro. Y fíjense lo que va a pasar. Si le doy clic aquí, se colorea solamente lo que está en color rojo. Y se colorea solamente lo que está en color rojo porque lo que está sucediendo detrás de esto es que hay una serie de, vamos a decir, formas geométricas invisibles, que es la teselación de Voronoi, que al yo presionar en este cuadrante va a, hipotéticamente, es decir, recomiendo leer la documentación de lo que es esto, activaría el punto más cercano, sea siendo este o este. Si por el contrario yo doy clic aquí, dense cuenta de que al presionar aquí, en rojo, mejor dicho, aquí, los puntos más cercanos fueron estos tres anaranjados. Entonces, a medida de que yo voy presionando clic, él va a colorear por completo toda la leyenda del más cercano. Esto se conoce también, la teselación de Voronoi, al menos en la documentación de Deneb, como una scatterplot, un gráfico de dispersión según la regla del más cercano. Porque si ustedes se ponen a ver, ¿cuál es el punto más cercano al clic del cursor? Esto se configura y esto forma parte de lo que es interactivo para lo que es Deneb. Ya finalizando con los últimos tres, esto es un diagrama de cajas y bigotes. Este fue mi primer Frankenstein, esto fue del mes de noviembre. A la izquierda tenemos un gráfico de barras clásico de Power BI, funciona muy bien, todo el mundo lo entiende, pero digamos que queremos agregar valores estadísticos, por ejemplo, el valor máximo, el valor como tal, quiero la mediana, quiero el valor mínimo, quiero el Q1, es decir, quiero seguir ver un poco más de lo que un gráfico de barras como tal me permite. Y una opción es utilizar un tooltip. Otra opción es que estos datos, como son por cada uno de los meses del año, colocar debajo un diagrama de cajas y bigotes y que se pueda ver, o ese diagrama de caja de bigote, incrustarlo en un tooltip para poder verlo. Pero ¿qué pasa si las personas que van a ver esto no tienen un mouse? Porque resulta que esto lo tienes en un almacén a 1,5 metros de distancia, en una pantalla gigantesca, y la gente está viendo los valores, digamos, no por mes, sino por día o por semana o por hora. Yo necesito de alguna forma de que ellos no tengan que colocar el mouse. Tienes que colocárselo automáticamente, tiene que ser rápido. Y una forma que empecé a ver era que, ¿qué tal si yo utilizo ese layer, el concepto del layering, de la capa, en el cual coloco detrás un gráfico de barras y delante le coloco el diagrama de cajas y bigotes, que es lo que aquí está sucediendo, y ya teniendo la persona el conocimiento de cómo se interpreta, allí automáticamente se está dando cuenta que hay valores atípicos, puede ver la distribución de los whiskers, de los bigotes, también puede colocar el cursor. El gráfico no necesariamente se tiene que colocar solo, sino que en un reporte o en una hoja o en el teléfono celular se colocan otras métricas ya textuales, pero me permite una alternativa que de forma nativa yo no puedo agregar algo más allá de lo que el gráfico de barras per se significa para el software. Es una manera diferente. En pocas palabras, ya lo que ustedes están viendo con respecto a Iván y lo que yo les estoy presentando. Ya para ir finalizando, estas dos últimas, esto es un bullet chart. También se le conoce como un lipstick chart o un gráfico de lápiz labial o un gráfico de bala. Digamos que tienes operaciones y comienzas en el año 2012, 2022, por ejemplo. Si presiona en el 2023, el gráfico cambia y, por ejemplo, este es uno que yo tengo ya en producción. Que alguien preguntó recientemente, yo tengo este gráfico en un reporte a nivel de dirección de una compañía de consumo masivo. Lo tengo configurado de una forma a nivel de metas, pero esto está configurando algo year over year o interanual. La lógica es importante porque las lógicas se aplican también aquí. Por ejemplo, mi presente es lo azul. Todo esto es mi presente. Digamos que nos encontramos en el 2022. El presente es lo azul, la barra de color rojo con el stroke o el borde de color azul. Si yo supero el pasado, que el pasado sería el verde, esto, se dan cuenta que el borde cambia como un gris, un poco más oscuro. Eso se configura, pero la configuración es una lógica, es al fin y al cabo un if, una sentencia lógica, que nos dice que si el presente supera el pasado, entonces el pasado se va a cambiar de color, en este caso en un color grisáceo un poco más oscuro. Pero de lo contrario, si eso no ocurre, se va a mantener con un patrón de relleno en diagonal stripe o en líneas en diagonal, y a su vez quiero que tenga una etiqueta de color rojo. Es decir, tienes un formato condicional para el porcentaje
y tienes un formato condicional para la forma y el agregado a nivel de patrón de relleno del mismo gráfico. Es decir, cuando uno comienza a ponerse, vamos a decir, creativo en esto, salen cosas bastante interesantes. Por ejemplo, esto tampoco se puede lograr. De hecho, en Power BI no existe en patrón de relleno. En Power BI yo no puedo colocar dos barras como tal, una justamente detrás de la otra. Eso no se puede hacer, que es tampoco lo que nosotros podemos lograr en este gráfico que les presenté al inicio, porque ese gráfico, esto, son una serie de barras que están una detrás de cada otra y ligeramente hacia la derecha y ligeramente hacia la izquierda, para que entonces no veamos por completo todas las barras, sino como se solapan entre sí, veamos porciones de ellas. Así que esta parte es súper interesante porque uno comienza a darse cuenta de que hay alternativas, ¿no? Y alternativas que son viables, no son pesadas y son totalmente gratuitas. Para esto no se tiene que pagar nada, porque Vega y Vega Lite son lenguajes presentados por la Universidad de Washington, por el laboratorio de visualización e investigación de ellos, y tienen toda la licencia para que el autor de DANEP, Daniel Marshpatrick, y otros autores a niveles mundiales lo utilicen en distintos tipos de software. Así que es muy potente en ese sentido, y la última versión es del mes de noviembre. Así que estamos trabajando con algo que es reciente. Esta es otra versión a la derecha, que es lo mismo. Fíjense que, por ejemplo, claro, aquí la codificación no me gustó mucho al final porque cambié de parecer, pero tal cual esto que están viendo está en el canal de YouTube. El patrón está también en el blog, en la parte de DANEP. Y por último, para ya ir cerrando, lo que es un histograma. Y un histograma se puede hacer en Power BI, que es lo que estamos viendo aquí a la izquierda. Este es el histograma nuestro de Power BI. Y a la derecha, en azul, tenemos el de DANEP. Una de las cosas que es interesante del histograma es que a veces uno, para crear algo potente, no se necesita en realidad algo muy extenso. Por ejemplo, el histograma, en pocas palabras, es lo que estoy aquí colocando en color rojo. Para crear un histograma sería aproximadamente esto, más allá de la data, pero yo aquí estoy colocando una descripción y estoy agregándole una línea, la que ustedes ven allí en vertical de color rojo, que viene siendo el promedio. Pero si no quieres esa línea, un histograma es bastante corto, no son tan extensos todos la sintaxis. Pero lo interesante de un histograma es que aquí se presenta un concepto que para nosotros en Power BI tampoco existe, que es la mutación de un cálculo. Quiere decir de que lo que está en la línea 27, ese agregado, ese aggregate, un aggregate es un operador que puede sumar, sacar máximos, mínimos, promedios, n cantidad de operaciones matemáticas. Si ustedes quieren crear en Power BI un histograma, ustedes tienen que crear una nueva columna que tiene los beams, los grupos, las agrupaciones individuales de los rangos, un gráfico de frecuencias de tal a tal, de tal a tal y de tal a tal. Eso crearía una nueva columna en el dataset. ¿Y qué pasa si yo no lo quiero crear? ¿Qué pasa si mi columna tiene 20, 30 o 50 millones de registros? ¿Voy a crear una nueva columna para eso? No. Entonces, en algunos casos no es atractivo crearlo por limitaciones que obligan a crear nuevas columnas. Pero en DANEP no es necesario, porque DANEP muta la columna, en este caso, de valor, agrega, en este caso, no aquí, sino en el conteo, mejor dicho, disculpen, y en la línea número 14, ejecutamos los beams. Este beam es un operador y por defecto viene a 9, yo lo coloqué a 19. Quiere decir de que el gráfico internamente ejecuta lo que la columna calculada o la columna que se ejecuta en el modelo analítico, en Power BI, se genera de forma automática. Y que a su vez, esto es algo que no se nos recuerda, es que esas columnas no son dinámicas, ellas quedan estáticas. En cambio, esto no, esto se va a volver a reevaluar cada vez que el dataset cambie. Es decir, hay escenarios de mutación de cálculos que un cálculo viene originalmente y yo quiero que se modifique, lo filtres, lo selecciones o lo crees de una manera diferente, sea que venga de una medida, sea que venga de una columna como tal, que se ejecutan a nivel del objeto visual, no se crean a nivel de estructura del modelo, de tablas, relaciones. Y, por ejemplo, cuando uno despliega modelos analíticos en organizaciones, uno utiliza lo que estoy colocando aquí, normalmente, bajo las conexiones en vivo, un Power BI dataset. Uno envía la capa semántica para que todas las personas se conecten y las personas normalmente no van a poder crear nuevas columnas. Pero con DANEP, simplemente con una plantilla o lo escriben, pueden hacerlo. Es decir, esto abre las compuertas a escenarios en donde antes uno decía, no lo voy a hacer.
o uno, me explico, uno trataba de evitarlo. Así que, bueno, ya creo que con esto finalizo. Creo que faltaba algo por acá. Los recursos, también todo lo que les he enseñado lo pueden ver en la página de DANEP, en la página oficial. Recomiendo siempre tener en favoritos DANEP, la documentación de DANEP y la documentación de Vega Lite, porque como nos presentó Iván, hay que estar constantemente consultando esta información. Ahí tienen la página web de Sentido Analítica, ahí tienen todo en el canal de YouTube, todo eso está por allí. En Bandalytic, el blog de Iván Arribas está comenzando, ya estamos viendo que va a agregar al menos lo de hoy y lo que ya tiene, así que también ténganlo en favoritos porque ahí se ven muy buenos pasos a pasos, muy buenos tutoriales. Y también, tal como dijo Iván, el blog de Kerry Colosco es hermoso, de verdad. Ella es una barbaridad de profesional para sacarle el jugo a este tipo de herramientas. Así que, bueno, con esto finalizamos. Genial, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una excelente charla. Por ahora no hay ninguna preguntas en el chat, pero si tenéis alguna pregunta, por favor, animaros. Lo que pasa es que tienen todos los micros apagados, se los tuviera que... A ver si puedo habilitarlos. Pues si alguien tiene una pregunta, si no, de todas formas está en el chat. Sí, en el chat. Y pueden, de todas maneras, cualquier duda, pues utilizar los medios que se han compartido. Ahí están los correos, están las páginas. Estamos comenzando, estamos empezando a utilizar esto y va a salir bastante contenido bonito. Pero bueno, yo creo que bueno, dada que están las preguntas anteriormente de Iván, repito, ¿no? La pregunta polémica de a qué secta prefieres de las dos opciones. Mira, Cintia, yo por mi parte no tengo experiencia en Charticulator, lo utilicé muy poco, así que no puedo dar una opinión así como debe ser, pero al menos en DANEP yo al menos me quedo en el sentido de que me gusta el código. En realidad, al tener control del código, me gusta poder cambiar ciertas líneas y ver documentación, porque una de las cosas que tiene Vega Lite es que la documentación es bastante extensa. Puede ser denso, eso sí, y está todo en inglés, pero al menos uno puede ver otros ejemplos. En Stack Overflow también se ven en la página web varios ejemplos de personas que utilizan Vega Lite o Vega, no necesariamente en DANEP, porque es algo muy nuevo, pero lo utilizan, por ejemplo, en Python, lo utilizan en Google Data Studio. Es decir, Vega lo despliegan en distintas herramientas, así que me gusta esa parte de que pueda, al menos hasta ahora, pues conseguir bastante información por internet. Y bueno, estamos en esta parte comenzando nosotros en la parte de Power BI, de 5 años después. Sí, bueno, siempre al poder utilizar código te da la opción de poder personalizar y bueno, cacharrear un poquillo las soluciones. Sí, a mí me gustó mucho lo que comentabas en temas de colores y tal, poder tener el acceso al cambio de eso, sobre todo para temas de accesibilidad y poder crear gráficos que sean accesibles para personas que son débilmente visuales. Esa parte, la verdad, que está muy bien. Esa parte es muy bonita porque yo al menos no tengo mucha experiencia en eso, al menos en donde yo vivo, en Venezuela, no es común utilizar un diseño porque el porcentaje a nivel de poblacional es muy bajo, entonces no es común en el ámbito empresarial hacer un software, es decir, un desarrollo, un diseño dual. Pero cuando comencé a trabajar con personas de repente de Canadá, de los Estados Unidos, gente en Europa, dije, y esas conversaciones sobre algunos temas de inclusividad o inclusión, nos dice, sí es importante, entonces ya hay ciertos patrones que se tienen que cumplir y el color es quizás el número uno, es decir, es lo más inmediato, pero como DNEP se trae el patrón de relleno, las líneas, eso permite sustituir un color por un patrón. Eso es algo que no viene de Vega Lite, sino que Daniel Marshpatrick solo inserta el objeto visual y nos permite utilizar algo que otra persona ya nos previamente había utilizado, que son estas líneas en diagonal, en horizontal, en vertical y también unos punticos, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, la verdad que eso está genial y bueno, ahora que los temas de inclusividad están ganando más y más, digamos que audiencia, está muy bien que bueno, que en las charlas lo vayamos incluyendo poco a poco para poder generar tanto informes como presentaciones que sean accesibles.
Así que muchísimas gracias por tocar el tema. Dale, gracias a ti. Bueno, ya creo que por aquí finalizamos. Creo que tengo que dejar de compartir aquí pantalla. La próxima sesión, no se vayan porque viene Carla Vanessa Mamani con la magia de la inteligencia artificial en Power Virtual Agents. Esto es lo próximo que vamos a ver ahorita. Así que voy a dejar aquí de compartir pantalla. Creo que aquí, detener. Finalizo. Ahora sí. Listo, creo. Ya. Ahora sí. Hola, Ana, ¿qué Ahora tal? sí. Listo. He llegado aquí a... Es que Carla no se ha podido conectar. Cintia, ¿tú tienes los controles? ¿Tienes derechos? Era para ver si la podías invitar con otro correo. Sí, en principio no debería haber problema porque he entrado con el usuario de Next Steps. Vale, Así mira, que déjame darte el correo a ver si de alguna manera la puedes invitar directamente. porque si se conecta, espera un segundo que dejo de grabar.